Hoy nos vamos a sumergir en un texto que es mucho más que una biografía. Es casi una ventana al nacimiento de una mente. Totalmente. Tenemos aquí unos extractos de La historia de mi vida, la autobiografía de Helen Keller, de la edición de 1923. Un texto fascinante. Y lo que queremos hacer hoy es un viaje con ella. No se trata solo de repasar los hechos, que son muy conocidos, sino de meternos en su piel, ¿no? De intentar comprender qué se sentía al vivir en ese silencio, en esa oscuridad. Exacto. Y sobre todo, explorar esa transición, ese momento en que todo cambia con la llegada de su maestra, Anne Sullivan. Es que esa es la clave. Lo que hace que este texto sea único es que nos permite ser testigos de un despertar intelectual, pero contado desde dentro. No es un informe médico, no es un biógrafo, es ella. Es la propia conciencia contándose a sí misma. Es algo casi milagroso. Pues empecemos por el principio de todo. Helen Keller nace el 27 de junio de 1880. En Tuscumbia, un pueblecito de Alabama. Y por lo que ella misma cuenta, sus primeros meses de vida fueron completamente normales. Completamente. Una niña sana, curiosa, enérgica. Pero fíjate, hay un detalle en su árbol genealógico que ella menciona y que cuando lo lees después te deja helada. Ah, sí. Pues sí, resulta que uno de sus antepasados suizos fue el primer maestro de personas sordas en Zúrich y hasta escribió un libro sobre el tema. No me digas. Es una de esas casualidades que te hacen dudar de que lo sean. Ya, Le da un aire casi de destino a toda la historia. como si algo estuviera escrito. Y esos primeros 19 meses antes de la enfermedad le dejaron alguna huella en la memoria. Ella estaba convencidísima de que sí. A pesar de que fue un periodo muy breve, creía que esas visiones de campos verdes y cielos luminosos, como las llama, nunca la abandonaron. O sea, como una especie de lienzo sensorial. Justo. Una base de recuerdos, aunque fueran casi inconscientes, sobre la que su mente más tarde pudo empezar a construir. Qué importante. De hecho, cuenta un detalle conmovedor. Ya había empezado a hablar, decía cositas como how jie o ti, ti, ti. Sí, Y de todas esas palabras, la única cuyo sonido retuvo de alguna forma después de quedarse sorda fue agua. Hacía una especie de guagua. tela. Es increíble pensar que esa palabra, precisamente esa, ya estaba ahí, latente. Como una premonición de lo que vendría después. Totalmente. Es que es increíble, porque esa base de recuerdos estuvo a punto de borrarse para siempre. Tenía menos de 2 años cuando su mundo se apagó. Exacto. En febrero, con solo 19 meses, la golpea una enfermedad repentina. El diagnóstico de la época fue congestión aguda del estómago y el cerebro. Y las secuelas fueron devastadoras. Ceguera y sordera total. Y lo más terrible, y ella lo narra a través de los recuerdos de su familia, es el momento en que la fiebre de repente remite. Claro, la familia debió sentir un alivio inmenso. Una alegría desbordante, imagínate. Pensaron, ya está, se ha salvado. Nadie, ni siquiera el médico, se dio cuenta al principio de la magnitud de la tragedia. ¡Qué horror! Fue su madre la primera en notar que la niña no reaccionaba cuando le pasaba la mano por delante de los ojos o cuando sonaba la campana para cenar. Ese alivio que se convierte en un horror silencioso. Es durísimo. Y a partir de ahí empieza otra vida, en un mundo radicalmente distinto. ¿Cómo se comunicaba? Porque su mente seguía ahí, bulliendo. Su mente estaba intacta y, sobre todo, desesperada por conectar. Se inventó un lenguaje de signos muy rudimentario. ¿Cómo cuáles? Pues mira, mover la cabeza para el no, tirar de la ropa de alguien para que viniera, un empujón para que se fuera. Imitaba acciones. Si quería pan, hacía el gesto de cortar rebanadas. Y si quería helado, imitaba el movimiento de la manivela de la heladera. Exacto. Su madre principalmente se convirtió en su intérprete. Su ancla. Sí, su ancla. Logró entender ese código primitivo. Pero aquí es donde la historia se vuelve fascinante y terrible. Helen, con su inteligencia, se da cuenta de que los demás no usan sus signos. Se da cuenta de que hay un código secreto del que está excluida. Justo. Ella lo describe así. Hablaban con la boca. Tocaba sus labios en movimiento, intentaba imitarlos y... nada. Y esa impotencia, esa frustración, La consumía. la llevaba a ataques de ira incontrolables. Pataleaba y gritaba hasta caer rendida. Era literalmente el grito de una mente encerrada. Es que a mí lo que me fascina es cómo esa inteligencia, esa voluntad, empieza a buscar salidas. A veces de formas bastante, destructivas.
Las anécdotas que cuenta de esa época son alucinantes. La de Martha Washington, la hija de la cocinera. Eran cómplices, sí, pero no era una relación de iguales. Para nada. Helen era la líder absoluta, la que dominaba. Juntas robaban pasteles, buscaban huevos. Hay un incidente muy gráfico en el que se cortan el pelo la una a la otra. Que empieza Helen, claro. Por supuesto, le corta las trenzas a Martha, y ésta, en represalia, le corta uno de sus rizos. Son cosas de niños, pero en su contexto es otra cosa. Claro. Y aquí vemos algo fascinante. Una mente brillante, sin herramientas para expresarse, no se queda quieta. Se vuelve contra su entorno. Es una forma de actuar sobre el mundo. Exacto. Esas acciones, que desde fuera parecen crueldad, son en realidad actos de una inteligencia desesperada. Son formas de manipular la realidad, las únicas que conocía, para provocar una reacción. Casi experimentos científicos para ella. Visto así, cambia por completo la percepción del acto más famoso de todos. El día que encerró a su madre en la despensa. Cuéntalo porque la escena es potentísima. La encierra, esconde la llave. Y su madre se pasa 3 horas dentro, golpeando la puerta. Y lo más escalofriante es lo que hace Helen mientras. Se sienta en los escalones del porche. Y se ríe. Se ríe al sentir las vibraciones de los golpes en el suelo. Esa imagen es tremenda. Pero con lo que decíamos, no es necesariamente la risa de la maldad pura. Es la risa de quien ha conseguido provocar un efecto medible y claro. He hecho algo y he obtenido una respuesta tangible. Para su mundo de sensaciones, eso era un éxito. Un experimento que funcionó. Y de hecho funcionó tan bien que fue el catalizador definitivo. Claro. Fue esa acción la que convenció a sus padres de que la situación era insostenible, de que necesitaban ayuda profesional ya. Tanto le marcó ese éxito que fue lo primero que le hizo a su nueva maestra. También. Nada más llegar Anne Sullivan a la casa, Helen la encerró en su habitación y escondió la llave. Su padre tuvo que sacar a la pobre señorita Sullivan por la ventana, bajándola con una escalera de mano. Qué fuerte. Era su forma de probar los límites. De repetir un experimento que le había funcionado. Y no solo probaba los límites con travesuras, también describe unos celos muy profundos hacia su hermana pequeña, Mildred. Sí, sentía que le había robado el sitio en el regazo de su madre. Y esa emoción que no podía nombrar ni entender casi acaba en tragedia. Cuenta el momento aterrador en que, llevada por la rabia, vuelca a la cuna con su hermana dentro. Uf. Por pura suerte, su madre estaba cerca y pudo atrapar al bebé al caer. La reflexión que hace ella años después es increíblemente lúcida. Dice que actúa así porque no conocía los afectos tiernos que nacen de las palabras. Es que es eso, no podía sentir amor fraternal porque nadie le había podido enseñar qué era, cómo se llamaba. Su mundo era un vacío de conceptos emocionales. Una inteligencia operando en el vacío total. Es normal que sus padres estuvieran desesperados, y es la madre la que encuentra una primera brizna de esperanza, ¿no? Sí, leyendo. En las Notas Americanas de Charles Dickens se topa con la historia de Laura Bridgman. ¿Otra niña sordosiega que había sido educada con éxito? Exacto, y eso les abrió un mundo de posibilidades. Ya no era un caso único, irremediable. El primer paso práctico fue un viaje a Baltimore a ver a un oculista. Quien, por desgracia, no pudo hacer nada por sus ojos, pero les dio el consejo que lo cambió todo. Vayan a Washington a ver al doctor Alexander Graham Bell. El inventor del teléfono. Él mismo. Y ese encuentro fue absolutamente crucial. De hecho, el libro está dedicado a él. Fue la primera vez que un extraño no la vio como un objeto de pena, sino como una persona. Exacto. Ella lo describe con un cariño inmenso. La sentó en su regazo, le dejó jugar con su reloj y, lo más importante, entendió sus signos. Por primera vez, alguien fuera de su círculo más íntimo la comprendía. Sin duda. Y Bell, que sabía mucho del tema, les indicó el camino. Les dijo que escribieran al director de la institución Perkins en Boston, que era justo donde se había educado Laura Bridgman. Y el padre escribió esa misma noche. Y tras unas semanas de espera, en el verano de 1886, llegó la carta. Habían encontrado una maestra para su hija. Y así llegamos a la fecha clave, el 3 de marzo de 1887, el día que llega Anne Sullivan. La forma en que Helen describe la expectación de ese día te pone la piel de gallina. Utiliza una metáfora potentísima, ¿verdad? Brutal. Dice que se sentía como un barco perdido en una densa niebla, sin brújula, a la deriva.
pero intuyendo que algo estaba a punto de pasar. Y escribe una frase que es un grito. Luz, dadme luz, era el grito sin palabras de mi alma. Y la luz llegó esa tarde, en forma de una joven maestra de apenas 20 años. A la mañana siguiente empezó la primera lección. Con la muñeca. Con la muñeca, que curiosamente era un regalo de los niños ciegos de la institución Perkins. Y le deletreó en la palma de la mano la palabra D-O-L-L, muñeca. Pero el avance no fue inmediato, y esto es muy importante. Durante semanas, la cosa no funcionó. ¿No? Helen aprendía a deletrear palabras en la mano. Taza, sombrero, sentarse, pero no entendía lo que hacía. Ella misma lo define como una imitación de mono. Hacía los movimientos con los dedos porque se lo pedían, era un juego, pero no había ninguna conexión en su cerebro entre esos gestos y los objetos. Eran signos vacíos. Totalmente. Imagina la frustración también para Anne Sullivan. ¿Cómo le enseñas a alguien no una palabra, sino el concepto mismo de palabra? Es que es un muro conceptual. Y el conflicto que finalmente rompió ese muro fue curiosamente por culpa del agua. La misma palabra que ella recordaba de bebé. Así es. El problema surgió con la confusión entre mug, que es jarra o taza, y water, agua. Anne intentaba que distinguiera el recipiente del contenido. Pero Helen los mezclaba. Se sentía bloqueada. Y esa frustración intelectual explotó. Cogió la muñeca nueva y la estrelló contra el suelo, haciéndola pedazos. Y dice que no sintió ni pena ni arrepentimiento. Solo alivio. Un inmenso alivio por haber destruido la fuente de su confusión. Fue el clímax de su rabia, de su impotencia. Y justo después de esa explosión llegó la revelación. La famosa escena del pozo de agua. Anne la coge de la mano, la saca al jardín donde hay una bomba de agua manual. Y aquí la escena es pura cinematografía. Mientras alguien bombea el agua, Anne coloca una de las manos de Helen bajo el chorro frío. ¿Y en la otra mano? Mientras el agua corre por la primera, le deletrea la palabra water. Primero despacio, luego más rápido. Y en ese instante se hace la luz. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hizo clic? ¿Por qué esa palabra y no otra, después de semanas? Yo creo que fue la confluencia perfecta de tres elementos. Primero, una sensación física potentísima, inconfundible, el agua fría. Segundo, el signo abstracto para esa sensación. Y tercero. Y tercero, y quizás esto es lo más importante, el eco de esa palabra olvidada, ese wa de su infancia. De repente, como ella dice, sintió una conciencia neblinosa como de algo olvidado. El signo, la sensación y el recuerdo se fusionaron. Y de alguna manera el misterio del lenguaje se me reveló, escribe. Comprendió en un fogonazo que agua era el nombre de esa cosa maravillosa y fresca. Exacto. No fue el aprendizaje de una palabra más. Fue el descubrimiento del sistema operativo del pensamiento humano. Es la revelación de que todo tiene un nombre. De que todo, absolutamente todo, tiene un nombre. Y si tiene un nombre, se puede pensar en ello, se puede preguntar, se puede compartir. El mundo se abrió de golpe. De hecho, cuenta que inmediatamente después tocó el suelo y le preguntó a Anne su nombre. Quería el nombre de todo. Tocó la propia bomba de agua, a la maestra. La presa de su curiosidad se había roto. Se desató un torrente. Ese mismo día aprendió 30 palabras nuevas. Palabras que ahora sí tenían significado. Eran llaves. En resumen, hemos viajado desde una existencia casi animal, guiada por impulsos, hasta el nacimiento de una conciencia plena a través del lenguaje. Y todo en un solo instante, junto a un pozo de agua. Es una historia que demuestra de una forma abrumadora la plasticidad del cerebro y sobre todo la necesidad innata que tenemos los seres humanos de comunicarnos. Su mente, privada de las herramientas, luchó de forma casi violenta por conectar. Nos enseña que el lenguaje no es un adorno. Es una necesidad biológica del espíritu. Sin él, una inteligencia como la suya solo podía generar frustración y caos. Y nos deja pensando, ¿no? Ella describe ese momento como el instante que liberó su espíritu. Si una sola palabra, agua, pudo desencadenar una revolución interior tan profunda, me pregunto qué barreras invisibles podemos tener en nuestra propia percepción. ¿Qué cosas no vemos o no entendemos del todo simplemente porque nos faltan las palabras precisas para nombrarlas? Es una pregunta muy potente. Quizás todos tenemos nuestros propios pozos de agua esperando. Esos momentos de revelación que pueden conectar una sensación con un concepto
y de repente hacernos ver el mundo de una forma completamente nueva. La historia de Helen Keller nos recuerda que siempre hay un misterio del lenguaje por descubrir.